Podemos tener el mejor método de interpretación de la Biblia. Podemos tener todas las herramientas habidas y por haber. Podemos comprender que la Biblia se interpreta a sí misma y descubrir las grandes verdades. Pero si no estamos dispuestos a vivir o poner en práctica estos maravillosos principios bíblicos, ¿de qué nos sirve entonces la correcta interpretación de la Biblia? ¿Es válido que quede solamente el concepto, la información en nuestra mente, pero que no la podamos disfrutar con nuestro corazón? En la última lección de esta temporada, queridos amigos, queremos darte la bienvenida para poder hablar, como el broche de oro, de aquel desafío que tenemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Bienvenidos. Esta semana, ¿cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago, capítulo 1, versículo 22. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto saludarles y desear una cordial bienvenida para cada uno de ustedes aquí en nuestro último capítulo de esta temporada en que hemos estado hablando el cómo interpretar las Escrituras. Es muy importante toda esta temporada donde usted ha podido descubrir herramientas hermenéuticas, como se llaman, elementos muy importantes a la hora de leer, ya sea un texto, un capítulo, un libro de la Biblia, o si es un plan también, ¿por qué no?, toda la palabra de Dios. Como decíamos en la introducción, cuán importante es entenderla correctamente, pero también cuál es el propósito, poder vivirla y descubrir aquellas bendiciones, desde una bendición inmediata en el día a día hasta la bendición mayor, que es poder encontrar nuestra salvación en Cristo Jesús a través del mensaje divino escrito en su palabra. Y para eso, para comentar, para conversar esta temática, tenemos invitados. Tenemos a nuestra hermana Carol Villarroel. Gracias, Carol, por acompañarnos en este capítulo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por invitarnos a reflexionar, a buscar en la palabra del Señor y, como decía, para vivir las bendiciones que Él nos entrega. Así es. Pastor Oscar, bienvenido. Bienvenido y despedida. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Así es. Gracias, Pastor, por estar un capítulo más. Ha sido maravilloso, ¿no? Así que estamos felices de especialmente tocar este tema. No se puede terminar una temática con respecto a la Biblia sin hablar y comentar del efecto, que la Biblia también lo menciona, el efecto transformador, todo aquello maravilloso que tiene la palabra de Dios para nosotros, en un contexto claro, concreto y no místico. Porque podemos decir, sí, la palabra me transformó, sí, pero ¿cómo? ¿Qué debo hacer en términos prácticos? Y para eso es muy, muy importante la lección de esta semana. Es por eso que vamos a orar. Carol, por favor, si nos diriges en oración. Amén. Padre amado, en estos momentos invocamos tu presencia y agradecemos, Señor, tus bondades, tu misericordia. Pedimos, Señor, que tu palabra en estos momentos sea abierta para que nuestra vida sea transformada. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu santa y divina voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordar, queridos amigos, que estamos desde la Universidad Adventista, ¿no? Desde el salón de la Facultad de Teología. Y cuéntanos, Carol, ¿cuánto tiempo aquí en la universidad y cuál es la función, el cargo que estás desempeñando durante este año? Bueno, este ya va a ser nuestro tercer año.
acá en la universidad. Estamos en el área de la pastoral universitaria. Actualmente me encuentro como capellana, realizando labores transversales en el acompañamiento, en el apoyo espiritual de los jóvenes y también en el apoyo de varias actividades justamente que se hacen para fomentar y fortalecer el área espiritual, la identidad misionera también en los jóvenes, así que tenemos un gran desafío permanentemente. Interesante, pastor, que es un área en donde a nivel de jóvenes universitarios se estudia la Biblia. Es como el segmento, el grupo etario que tal vez alguien puede pensar, más critica, más cuestiona, más interrogantes presenta, más escepticismo puede llegar a desarrollar. Pero en nuestra universidad, en nuestras universidades alrededor del mundo, lo central, aparte, ¿no?, de cumplir la misión, es la palabra de Dios en todo momento, en la vida estudiantil, en el aula también, ¿no? Es importante esa misión. Qué bonito es eso porque yo estudié en universidades de afuera, seculares, y es otro mundo. Cuando llego acá veo otro ambiente, hasta el aire se respira distinto, ¿no? Pero qué bonito estar en un lugar así donde la palabra de Dios prima, no solo en la clase de religión, sino también en diversas clases. Y eso es muy hermoso, aunque los jóvenes no sean adventistas que vienen a estudiar aquí, pero se van con un sello, se van con una marca que no van a olvidar por todos los días de su vida. ¿Cuál es la actitud, Carol, de la juventud? Como dice el pastor, nosotros tenemos jóvenes, de hecho la mayoría no son de la iglesia adventista, pero son bienvenidos, ellos vienen acá también, se respetan todas las posiciones religiosas, y tenemos, por supuesto, ¿no?, el grupo de nuestros alumnos que son de la iglesia adventista. Pero en general, ¿cuál es la actitud y también en relación a la temática del joven con la palabra de Dios? Así es. Bueno, estamos permanentemente siendo desafiados en nuestra universidad, sobre todo este año. Este año se triplicó la llegada de estudiantes no adventistas en comparación a años anteriores. Así que permanentemente es un desafío, el desafío de abrir, de tener instancias para poder exponer la palabra del Señor a través de los cultos, las clases, pero no solo eso, sino que aquí es donde viene la parte importante y la que tiene relación con la temática, que tiene que ver con la testificación. Y la testificación se da justamente a través de estas instancias, de estas actividades misioneras que los jóvenes universitarios preparan permanentemente para poder invitar y para poder atraer a los jóvenes no adventistas de diferentes denominaciones también. También estamos en conversaciones permanentes para que lo que nosotros estudiamos pueda ser aplicado también como un estilo de vida a diario. En los relacionamientos, en las horas, por ejemplo, entre medio de las horas de clase, en esas ventanas que de pronto ocurren, con una invitación a almorzar, con una invitación a conversar aquí a los alrededores. Entonces, la parte de testificación es algo que se está reforzando bastante para este año también. Es decir, podemos poseer la Biblia, interpretarla correctamente, pero si nuestra vida no está en coherencia con el mensaje divino, el mensaje divino se ve trastocado porque tal vez el que no conoce la Biblia y tiene la intención de acercarse o esa disposición a, ok, háblame, pero ve que el que le habla de la Biblia vive con actitud de un estilo de vida contrario a la palabra de Dios, al final el efecto es inverso. Claro, y yo puedo dar testimonio de eso en el sentido de que yo estudié teología acá en la Universidad Adventista, aquí en Chillán, Chile. Y qué lindo es ver a los profesores que creen lo mismo, hablan de la misma forma, comemos lo mismo. Pero después cuando llegué a estudiar un magíster en una universidad secular en Santiago, pude ver que no era así. El lenguaje era distinto, el comportamiento era distinto y uno nota la diferencia. Ahora, uno puede tomarlo de una forma fría, ¿no?, como un manual de instrucciones. La Biblia, cuando uno dice, ok, quiero vivir de acuerdo a esto, a la palabra de Dios.
Pero si dejamos afuera a la persona del Espíritu Santo, tal vez voy a estar siguiendo instrucciones, pero no viviéndola con gozo. Estoy pensando tal vez el desafío que tienen aquellos padres cristianos, adventistas, con hijos pequeños. ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Solo un contenido, un mensaje? ¿O también estoy plasmando con mi vida? Y para eso se requiere el Espíritu Santo que nos ayude para que el mensaje que transmitamos, especialmente a nuestros hijos, porque muchas veces los jóvenes se apartan de Dios, se apartan de la iglesia y le echamos la culpa a medio mundo. Pero no nos damos cuenta que tal vez nos faltó el ingrediente principal cuando el ser humano se acerca a la Biblia, que es el Espíritu Santo. Cuán importante es para plasmar las enseñanzas de la vida, primero nuestra y también de los que nos rodean. Así es, pastor. Lo primero es comprender el objetivo clave. El objetivo clave no es que nosotros dominemos la palabra de Dios. O sea, nosotros entendemos que vamos en un crecimiento en el conocimiento, pero la clave es que finalmente la palabra de Dios nos domine a nosotros. Y para que eso ocurra tiene que haber una transformación. Y esa transformación no viene necesariamente por nosotros mismos. La transformación viene por la obra restauradora del Espíritu Santo. Ahora, lo que sí está en nosotros es la elección. Realmente estamos decididos a vivir de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Queremos que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros, porque el Espíritu Santo lo quiere hacer, está dispuesto, está llamando, ¿cierto?, permanentemente. Pero ¿será que nosotros decidimos entonces buscar más la presencia del Espíritu Santo para que Él haga esa obra en nuestra vida? ¿Sabe que el libro de Santiago, allí en el capítulo 1, verso 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí lo que recién comentábamos, qué importante es que lo que se aprende en la Biblia o en la iglesia se viva en el hogar y que los padres sean ejemplo de los hijos. Hace un momento tú mencionabas por qué a veces los jóvenes, llegando a ser jóvenes, ya se van de la iglesia. Es cuando no ha habido esta práctica de aprender y practicar. Ahora, ¿sabes tú que en hebreo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Salmo 18, verso 44, dice de la siguiente manera, en cuanto me oyeron, me obedecieron. Los extranjeros se sometieron a mí. Pero destaco las primeras dos frases. En cuanto me oyeron, me obedecieron. Curiosamente, en hebreo, el verbo oír es el verbo chamá. Y el verbo obedecer también es chamá, es lo mismo. Y aquí, en este texto, se repite el verbo, pero es traducido como oyeron y obedecieron. Para la mentalidad hebrea, el oír significa que va a obedecer. O si alguien obedeció, es porque oyó bien, escuchó bien. Y si no, no escuchó, no oyó. Y para ellos era clave cuando venía esta frase que decía, oye, oh Israel. Shema ¿no? Israel. Entonces, ahí estaba involucrado que el pueblo ya estaba dispuesto, no solo a escuchar un mensaje en donde optativamente, sí, vamos a obedecer, vamos a pensarlo, sino que ya se disponía el corazón para pensar cómo lo voy a poner en práctica o lo debo poner en práctica. Pablo también a los filipenses, en el capítulo 2, en el verso 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿no? Él dice, cuando estaba presente, aun cuando no estoy presente, y el consejo es, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La Biblia es útil para, y ya durante toda esta temporada vimos para qué, ¿no? Para enseñar, para darnos esperanza, pero especialmente para nuestra salvación. ¿A qué se refiere? Que nosotros al obedecer nos estamos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Esto se trata simplemente de creencias, de doctrina, o tiene que ver con nuestra salvación? Y si es así, ¿la salvación de qué depende? Es interesante porque cuando hablamos de temor y temblor claramente se asimila a un castigo. Eso es lo que el común de la sociedad puede determinar tal vez. Pero cuando hablamos de temor y temblor hablamos directamente de la obediencia
de la obediencia. Y esta obediencia, como usted decía, pastor, finalmente es una obediencia que se coloca en práctica. Creo que una de las mejores maneras como nosotros aprendemos como ser humanos, ¿cierto? Es cuando nosotros llevamos todo a la práctica, no solamente leyendo. Y aquí es donde yo recuerdo algunos ejemplos básicos en la vida diaria. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, en la enseñanza básica, a mí me iba muy bien en los estudios, debo reconocerlo, pero me iba bien porque había algo bien particular. Era eso de escuchar, de aprender, pero luego compartir ese conocimiento con mis compañeros. Entonces en algún momento me pusieron como monitoras de grupo, etcétera, para ayudar, para servir allí. Y finalmente las bendiciones eran más para mí, porque me daba cuenta que al colocar tanto eso en la práctica, finalmente en mí venían los resultados positivos y obviamente podía ayudar a mis compañeros. Y eso después ahora, al ser madre también con los hijos, uno lo tiene que llevar así, o sea, entregar el mensaje a los hijos. De hecho, en nuestra casa está plasmado en las murallas. Nosotros tomamos versículos, lo escribimos ahí en las murallas para que ellos vayan repitiendo, pero finalmente, ¿dónde está todo? Es cuando ocurren las situaciones. ¿Cómo llevamos a los hijos a enfrentar las situaciones en el día a día? Y ahí es donde hay que, ¿qué cosa? Colocar en práctica la palabra de Dios. Pablo está pidiendo aquí, como tú bien dices, práctica, pero tal vez cuando dice ocúpate de la salvación, y el verbo ocuparse tal vez tiene que ver con hacer cosas. ¿Será que aquí está diciendo que ocúpate tiene que ver con haz cosas para ser salvo? Ya. En realidad que es muy bueno aclarar ese punto, porque nosotros creemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que somos salvos por la fe. Pero el apóstol Santiago especialmente dice, si tú tienes fe y no lo demuestras con tus obras, tu fe es muerta. Aparentemente, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, pareciera que él solo va por la fe, pero no. También él va por las obras. Así que hay coincidencia, armonía entre Romanos y Santiago. Es decir, nosotros no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Pero una vez que yo soy salvo, el Señor me pide que lo demuestre con obediencia. Y ahí vienen obras, pero ya no en el sentido obras personales, sino obras de fe. Porque ahora yo vivo en Cristo. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo, ¿no es cierto? Lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Así que en realidad nuestra vida, nuestra obra se centra en Dios. Él nos dirige. Y alguien podría decir, pero es difícil ser obediente. Claro que sí. Si nosotros lo miramos así humanamente, es nuestra difícil. tendencia Claro, es difícil. es al mal. Pero tenemos una ayuda extra que recién se mencionó, el Espíritu Santo. Y ahí la cosa se nos hace más fácil. El Espíritu Santo estuvo presente en la revelación, en la inspiración, y cuando nosotros leemos, no solamente para entender correctamente, y no de una forma mística que podamos decir el Espíritu me reveló, descuidando todo principio hermenéutico. El Espíritu nos ayuda a entender, pero también a poner en práctica. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos cómo el Espíritu de Dios nos ayuda y ha estado presente en todo el proceso, podríamos tal vez decir en el de revelación, inspiración, y a cada uno de nosotros iluminación para lograr entender y poner por práctica aquellos principios bíblicos. Queridos amigos, continuamos después de un alto, vamos a hacer un alto, ¿no es cierto? Y nosotros continuamos aquí, así que no se separen. Muchas gracias por continuar en compañía de Lecciones de la Biblia. Estamos recordando la temática del día de hoy, en donde se habla de la Biblia, la palabra de Dios, cómo poder vivirla en nuestra vida práctica. Si usted está recién incorporándose a la sintonía, recuerde que el bloque anterior, los capítulos anteriores, las temporadas anteriores están todas en nuestra plataforma digital. Ahí en redes sociales, canal de YouTube. De Nuevo Tiempo, usted puede encontrar nuestros programas. Pone ahí, tiene que el buscador Lecciones de la Biblia y aparecen los programas para que no se pierda nada
de lo que hemos hablado, porque esto es como una cadena, ¿no? Cada temática, cada lección va complementándose, va desarrollando algunas ideas importantes. Estábamos hablando acerca del rol, del papel del Espíritu Santo, ¿no? Cuán importante es y qué más podemos acotar, qué más podemos hablar acerca de cómo este auxiliador está presente en nuestras vidas. Hay una cita importante, pastores, en el Espíritu de Profecía, y que me gustaría compartir con ustedes, y que señala lo siguiente, dice: nadie puede explicar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo, pero cuando reciban la palabra de Dios con corazón humilde y dócil, los ángeles de Dios estarán a su lado para impresionarlos con las evidencias de la verdad. Interesante, ¿no? O sea, no es optativo. Claro. Tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo. Y en ese contexto, pastor, alguien puede preguntar, ¿cuál es el mejor momento, la mejor instancia? ¿Cómo no es llegar y leer un texto? Yo crecí con estas cositas que se llaman el pan de vida, ¿no? Que tal vez para nuestros amigos de otros países tendrán otro nombre, pero es una cajita de madera con textos bíblicos, y era como que uno tomaba uno, lo leía, lo guardaba y hacía de eso como aferrarnos a esa promesa. ¿Cuál es la mejor hora, forma en casa para, considerando la persona del Espíritu Santo, para poder escudriñar y buscar la Biblia? Se recomienda las primeras horas del día. Jesús lo hacía de esa manera, aunque Jesús a veces pasaba la noche entera. Pero generalmente se comenta en los evangelios y en los comentarios, Jesús, antes que amaneciera, antes que el sol saliera, Él ya estaba en el huerto orando, ¿ya? Comunicándose con su Padre, pidiendo la bendición, la fortaleza, la ayuda, la orientación de su Padre. Así que las primeras horas de la mañana es lo mejor. La palabra de Dios también nos dice que el Señor dice que lo honran los que temprano lo buscan, ¿no? Aunque temprano, esa palabra puede ser temprano en la vida, pero también podemos aplicarlo a temprano en el día. Ahora, Jesús siempre estaba con la palabra de Dios, con el escrito está en su boca, tal vez como resultado de esa comunión que tenía a la primera hora, no solamente en ese momento de prioridad, de tranquilidad, de un despeje mental o una disposición mental y de corazón, como es la primera hora de cada mañana, pero cuán importante también es tener la palabra de Dios presente durante todo el día. Sí, aquí hay algo muy curioso, porque la palabra de Dios es todo lo que en el fondo Cristo en el Antiguo Testamento, aunque no era Cristo en carne humana todavía, pero Él fue quien entregó esta información, porque en San Juan capítulo 5 verso 39 dice lo siguiente: escudriñáis vosotros las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Ese era el concepto judío. La palabra, aquí está la vida. Pero mire lo que termina diciendo Jesús: y ellas son las que testifican de mí. La palabra de Dios testifica de Cristo. Cristo entregó en el Antiguo Testamento a través de los profetas todo este mensaje, que Él podría decir, no, pero yo no necesito la Biblia porque yo le entregué todo ese conocimiento. Pero sin embargo, Él citaba la Escritura. Él siempre decía frente a una tentación, y lo vemos en las primeras 3 tentaciones allí en el desierto, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está, ¿cierto? No tentarás al Señor tu Dios, en fin, siempre un escrito está. Y si no, le respondía a los fariseos o a los escribas y le decía, ¿no habéis leído en las Escrituras? O ignoráis, ¿no es cierto? Erráis ignorando las Escrituras. Es decir, cuando nosotros no conocemos bien la palabra de Dios, no podemos enfrentar bien las tentaciones. O cuando no conocemos bien la palabra de Dios, podemos errar en la vida cristiana. Por lo tanto, el Señor quiere que nosotros nos impregnemos de su palabra
no solo para en la primera hora del día, sino tener respuesta de Dios a través de su palabra en las situaciones de la vida durante el día. Eso estaba pensando, ¿no? Que no sé si les ha pasado, en donde un texto en su contexto, como hemos estudiado, en una situación histórica, en un género literario, escrito de una forma para ese contexto, pero resulta que cuando respeto todas esos reglas hermenéuticas, el texto de igual forma recobra vida, recobra un sentido especial, sin forzar su sentido original, ante alguna situación que estemos viviendo en el día a día. De ahí viene esto maravilloso, que es un texto que no es que se adapte, simplemente es un mensaje transversal para todo el ser humano, que perfectamente suple también las necesidades del presente, del día de hoy. Así es. Dios permanentemente quiere entregarnos la guía. Si bien nosotros somos libres a elegir, Él siempre nos quiere entregar la guía. Entonces, por eso este mensaje es tan transversal, tan importante para cada uno de nosotros en todos los tiempos. Y algo también muy, muy interesante, ¿cierto?, que nosotros podríamos rescatar es que es lo que a mí también me llama la atención en este versículo posterior a lo que se estaba leyendo, en el versículo 46 del mismo capítulo del libro de Juan, donde Jesús dice, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió él, pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? Entonces, qué interesante, ¿cierto? Este análisis es lo que nos invita a reflexionar Jesús tras esta pregunta, ¿cierto? Claro, porque Él está diciendo allí, ustedes creen en la Escritura, en la Torá, en lo que escribió. Entonces deben también creerme a mí, porque Él habló de mí. Interesante el juego ahí de... Claro, y no solamente habló de él, sino que Cristo, gran parte de ese conocimiento, a él lo entregó. Ujú. Por lo tanto, lo que escribía Moisés era de Cristo, porque Y los sacrificios, ¿a qué apuntaban? A Cristo. Los rituales, ¿a qué apuntaban? A Cristo. Las fiestas hebreas, los cultos hebreos, ¿a dónde apuntaban? A Cristo. Y lo interesante y maravilloso es que el mismo Moisés tuvo un encuentro con Cristo. La Biblia dice cara a cara, ¿no? Ahí en el monte Sinaí. Pero cara a cara es presencia a presencia, porque el mismo Éxodo, capítulo 31 al 34, ¿no? Menciona que si Dios estaba delante de él, así cara a cara, literalmente, Moisés estaría muerto, o habría muerto en el Claro. acto. Pero lo curioso es que Dios hablaba, Moisés respondía. Ujú. Eso fue único en Moisés. Entonces después tenía un sentido especial cuando él vio, ¿no?, el santuario, las medidas, la instrucción, y después tenía que practicar sacrificio de cordero, cuando él había estado con el cordero en el monte Sinaí. Algo similar y guardando las proporciones, cuando estamos con Cristo a través de su palabra, entonces recobra un sentido especial aquellas instrucciones que están escritas para nosotros, porque primero estuvimos con Cristo y ahí nuestro corazón se dispone a ser obediente, se dispone, porque tal vez es fácil cuestionar muchas cosas en la Biblia, y lo hemos comentado, cuestionar aquellos principios valóricos, aquellas cosas que se extraen, que son absolutas, no relativas, y nosotros queremos cuestionar muchas veces, pero ¿por qué esto, aquí, allá? Y vamos adaptando, acomodando la Escritura a nuestra vida. Creo que una de las partes fundamentales es pasar tiempo con Cristo, así como Moisés estuvo con Él en el monte Sinaí, para después presentar un mensaje, un testimonio, y hasta decía, ¿no?, cuando venía de él bajando al monte, su rostro irradiaba. Eso que podemos reflejar viene de Cristo, pero a Cristo lo encontramos fundamentalmente en la Escritura, ¿no? Como hemos visto todos estos principios, Cristo es el centro. Podemos entonces decir que, ocupando el argumento tal vez de los fariseos y los escribas especialmente, que Cristo estaba contra la ley, que Cristo estaba contra la Biblia, como lo cuestionaron. Realmente no. Aquí vemos que Cristo reparaba lo que había sido tergiversado. A través del tiempo, a través de los siglos, las décadas, los ancianos, los escribas, los fariseos, los maestros, los rabinos,
ellos fueron agregando a ciertos textos bíblicos comentarios, según lo que a ellos les parecía. Y eso fue también lo que llevó a formar dentro del pueblo de Israel no solo la palabra de Dios, en ese tiempo era la Torá, Antiguo Testamento, sino que también tuvieron consigo el Talmud, que eran los comentarios de los sabios, supuestamente, acerca de la Biblia. Pero después el Talmud llegó a tener tanta importancia que lo ponían por sobre la Biblia, entonces estaban más preocupados de aprenderse el Talmud en vez de la Escritura. Y ahí Cristo tuvo que ponerlos en su lugar. Y todas esas críticas contra Cristo con respecto, por ejemplo, que no guardaba el día sábado, o que hacía cosas en día sábado, que venía o tenía la intención de abolir la ley, ¿estaba hablando de la Torá, de la Biblia, del Antiguo Testamento, o tal vez de aquellas leyes, ¿no? ¿Cuál era el aparente conflicto de Jesús con la Biblia? Jesús fue muy claro, muy claro. Y en una ocasión Él lo dijo, y está reflejado en Mateo 5, 17, 19, donde dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino que Él ha venido, ¿qué cosa? A cumplir. Él fue claro, ahí en esa ocasión Él fue enfático, fue directo. Por lo tanto, no hay contradicción entre la palabra de Dios y entre el ejemplo de Jesús. Creo que finalmente todas las otras contradicciones que se producen tienen que ver con esto de las percepciones humanas. Pero Él lo hizo y lo declaró. Y eso tenía una gran consecuencia. No solamente Cristo usaba la Biblia, tenemos este ejemplo de pasar tiempo a solas con Dios, ¿no? Creo que es muy importante dentro de todo el quehacer del ministerio del Señor Jesús, ese tiempo a solas con la palabra de Dios, ¿no? Hay un texto extraordinario que dice, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Él expresa aquello, está diciendo que la voluntad del Padre está expresada también en la palabra de Dios. ¿Cuán importante fue la Biblia, la palabra, para Cristo Jesús, para sostener también su ministerio? Sí, en realidad que Jesús en el Antiguo Testamento, aunque Él inspiró a los profetas para recibir este mensaje, Él respetaba esa inspiración. Y Él le da importancia a esto a tal punto que quiero explicarlo con un salmo, el Salmo 37, verso 7. Dice, descansa en el Señor y espera con paciencia en Él, no te impacientes. De acuerdo a esto de la voluntad de Dios, a veces nosotros podemos orar para pedir la voluntad de Dios y vemos que el Señor no se manifiesta. Y decimos, pero por este problema ya he orado hartas veces, mejor ya me olvido y lo dejo ahí. El Señor muchas veces nos hace esperar para que nosotros probemos nuestra paciencia, o porque no es el momento, o porque no es conveniente. Y a veces el Señor nos responde inmediatamente, pero ahí es donde nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Si esto no fue así, bueno, debo aceptarlo. Pero este tiempo a solas con Dios y en la Biblia, podemos tal vez aumentar nuestro amor y nuestra percepción o concepción de cuán grande es Dios, en vez de pasar solamente tiempo pidiendo, cuán importante también es la contemplación. Pastor, aquí lo que yo logro percibir aparentemente es que nos está señalando que el tiempo a solas con Dios, con su palabra, es relevante, es fundamental. Yo tengo 2 hijos y uno de los más pequeños ocurre algo bien particular. Cada vez que yo voy manejando,
Él va muy al pendiente del acelerador o de cuánto marca la velocidad. Él permanentemente está ahí al resguardo y me dice, mamá, aquí es zona de 30, aquí es zona de 50, y siempre me va diciendo de alguna medida eso, y me lo va diciendo porque Él no quiere que yo sobrepase la velocidad. Entonces es interesante cuando yo lo aplico a mi vida, porque en el fondo nosotros en el día a día llevamos una carrera. Muchas veces ponemos el acelerador, no hacemos las pausas necesarias, y aquí nos está diciendo, es importante que se hagan las pausas, que pasemos tiempo con el Señor. ¿Por qué? Mi versión en el capítulo 37 de Salmo, en el versículo 7, además añade y dice, guarde silencio. Guarde silencio. Entonces, aquí me está diciendo de alguna manera cuál es importante es escuchar la voz de Dios. Porque como cristianos sinceros, cuando buscamos esa ayuda divina, el decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, me cuesta, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, ¿cuál será realmente la voluntad de Dios frente a esta situación que estoy viviendo? Entonces es importante guardar silencio. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a escuchar primero cuáles son los principios, porque en base a los principios es que yo debo tomar las decisiones. ¿Cuáles son los principios que Jesús se está refiriendo expresa? a que guardar silencio para que el Señor responda a aquello que queremos, siendo que ya ha revelado cuáles son el plan que quiere para nuestra vida, y una vez que nosotros lo estudiamos, cuando estamos viviéndolo, poniéndolo en práctica, recién allí, entonces el Señor dice, pedid y se os dará aquellas cosas que están en nuestro corazón, pero que estén de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. ¿Es difícil pasar tiempo a solas con Dios? ¿Nos cuesta un poquito? Bueno, hay que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a hacer de aquello nuestro primer trabajo, nuestra primera prioridad. Vamos a hacer un alto, usted no se separe, ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Te cuesta orar o estudiar la Biblia constantemente? ¿Te gustaría tener una relación más estrecha con Dios? Todos los consejos que necesitas para fortalecer tu vida espiritual la encontrarás en esta revista de estudio llamada La Biblia Habla. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y estamos de regreso ya en nuestro último bloque, en el último capítulo de esta temporada. Pero Lecciones de la Biblia, usted sabe, no termina acá, continúa, porque siempre es muy importante poder continuar estudiando temas bíblicos acerca de la palabra de Dios, temas que tengan que ver con nuestra vida diaria, etcétera. Así que ya pronto usted sabrá de qué se trata la nueva temporada que en el siguiente capítulo vamos a estar comenzando aquí en Lecciones de la Biblia. Existen estilos de aprendizaje, ¿no? En pedagogía se habla de un estilo visual, en donde la persona ve algo y después, al correr el tiempo, lo que vio queda como plasmado como una imagen. Incluso hay personas que son capaces hasta recordar cifras numéricas, letras, frases, porque están guardadas en su memoria visual. Otros tienen un estilo de aprendizaje que son más auditivos, ¿no? Lo que escuchan más que lo que ven. Y otros son los kinestésicos, ¿no? Cuando hacen algo, les queda grabado el procedimiento y todo. Bueno, se dice que son 5 estilos de aprendizaje, mencionamos solo 3, y que por lo general ocupamos una mezcla de 2 o hasta 3, cada individuo. La pregunta es, ¿cómo hacer para que lo que estudiamos, ya mencionamos que es muy importante el practicarlo, el vivirlo, eso sin duda alguna nos va a ayudar, pero algunos elementos que requieren de aprendizaje, ¿cómo, de qué forma, qué estrategias podemos emplear para que el mensaje divino pueda quedar en nuestra mente, en nuestro corazón, aparte de la vivencia? Claramente Dios es tan maravilloso porque nos conoce en esta diversidad de cómo nosotros necesitamos aprender. Y aquí el consejo es importante, es reforzar la memoria,
el repetir permanentemente, y eso está establecido en Deuteronomio, ¿cierto? Cuando dice, y repetirás por el camino, y le dirás a tus hijos, etcétera, etcétera. Pero también además a través del canto, a través de los salmos, el salmista, ¿cierto? A todas estas plegarias, a todos estos plegarios penitentes que tenía, tal vez, detrás había siempre una música acorde. Yo recuerdo que cuando era pequeña, yo no asistí a la iglesia adventista desde pequeña, pero sin embargo, un tío siempre cantaba, un tío que era adventista en la casa, el Salmo 121. Entonces, el primer cantito que yo aprendí fue Alzaré mis ojos, pero para mí era un canto. Después, con el tiempo, yo comprendí que era una porción importante de la Biblia, de la palabra de Dios. Y finalmente ese canto siempre fue una esperanza para mí en todo momento de angustia. Creo que esa manera de enseñar, de aprender, que Dios nos está haciendo la invitación, creo que es muy relevante para nosotros para que pueda quedar ese aprendizaje significativo en nuestra vida. Pastor, durante toda esta temporada hemos quedado maravillados, gratos para honra y gloria de Dios de su capacidad de estudiar las Escrituras y de poder enseñarlas. Los que le conocemos, nos gusta mucho. Carol también, nos tocó trabajar juntos en el mismo lugar allá en Santiago. Y ante cualquier duda, cualquier cosa teológica, el pastor le iguala. Y la pregunta es, pastor, ¿cómo usted aprende la Escritura? ¿Usted tiene que memorizar, mirando, escuchando, escribiendo? ¿Cómo lo hace usted personalmente? Denos la estrategia. Es una pregunta muy sensible para mí. En realidad que yo cada vez que estudio y me encuentro con algo, inmediatamente me pasa por la mente, ¿qué dice el hebreo? Y voy al texto hebreo, y a veces puedo pasar 1 hora, 2 horas con el texto hebreo, traduciendo, viendo el comentario, viendo la gramática, viendo el diccionario, qué dice las distintas acepciones. Después busco tal vez una palabra en el texto hebreo, lo busco en qué otros versos también se encuentra. Hago todo un trabajo de búsqueda y van apareciendo, es como excavar allí un tesoro, y van apareciendo más cosas y me vienen ideas, y después digo, ahora que lo vi en el texto hebreo, ¿qué dice la Septuaginta? Y voy al griego y busco ese texto y lo comparo, y después veo otras traducciones. Es un trabajo que a mí me deja en éxtasis. Y puedo pasar muchas horas. A veces yo recuerdo que en el invierno, a veces eran las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, y mi esposa me llamaba desde el dormitorio, ven a acostarte, ven a dormir, sí, ya voy, sí, me queda lo último. Pero me aparecía otra palabra y seguía, y a veces hasta me enfermé. Porque era tanto el ansia de escarbar, de buscar. Porque en realidad que cuando uno tiene este privilegio del acceso a los idiomas originales, es una bendición. Es interesante que nosotros vivimos la generación y tal vez la mayoría de nuestros amigos que nos sintonizan, en donde para hacer ese recolección de fuentes, de datos, de comparar de aquí para allá, teníamos que ir a una biblioteca, teníamos que tener textos en la mano o en la mesa llena de... Ahora, Carol, ¿cómo encontramos lo que el pastor hace de una forma no superficial, pero hoy en día, por ejemplo, una aplicación, un software, y alcanzamos a estudiar nosotros y con las dos áreas, ¿no? Un léxico, había que ir a la biblioteca, buscar la palabra, anotar y todo, pero hoy en día lo tenemos en un computador o en el mismo dispositivo móvil, en donde de pronto estoy escuchando un sermón, me llama la atención algo, ingreso el versículo y tengo todo un estudio de comparación, de léxico, gramática, que no necesariamente, lo habíamos mencionado en esta temporada, necesito ser un experto en idiomas bíblicos, pero sí hay herramientas para poder encontrar y plasmar la enseñanza con estos dispositivos. ¿Cuál es el uso que se le debe dar a todo esto que hoy en día está en la web? Uno siempre dice, bueno,
de este tema de la tecnología, sobre todo, hay aspectos negativos, pero también podemos sacar lo bueno. Yo por mi parte, de cierta manera personal, tal vez no tengo esta base teológica, no tengo estos estudios teológicos, pero sin embargo este tema de las aplicaciones, de ir al origen de la palabra, cuando uno hace la descarga en el celular, tiene la aplicación de la Biblia donde uno presiona la palabra y aparece el origen de la palabra, ¿cierto? El idioma, el significado, y ahí entonces uno va construyendo, también yendo a los comentarios bíblicos, que también se pueden descargar por internet. Entonces yo creo que ahí está también la voluntad de decir, esta herramienta, esta posibilidad que yo tengo en mis manos, ¿la voy a utilizar de la manera correcta o no? Correcto. Para la alimentación, para conocer más la palabra de Dios. Y para tener la actitud que tuvieron los bereanos, ¿no? Para corroborar, para tener la plena convicción de lo que se practica, tiene un fundamento bíblico, y como es un fundamento bíblico, la Biblia se interpreta a sí misma y es la verdad y es el mensaje divino. No es, por ejemplo, algunos dicen, tu iglesia te prohíbe hacer esto. Exacto. No, no es mi iglesia, es un mensaje divino que tiene un propósito para mi salvación, pero yo tengo que obedecer. Entonces, cuando se va construyendo esa idea, esos argumentos como que la iglesia hace esto, te permite, no te deja, y vamos a que realmente todo lo que hacemos viene de una convicción. Ahora, hay otra cosa, hay otro elemento que yo adquirí y que me ha servido mucho también en los estudios. Bueno, yo hice un magíster en estudios clásicos con mención en griego y latín, así que tengo un magíster en latín. Y el latín me ayuda a entender mi lengua, mi idioma. Y que a veces utilizamos palabras que no las entendemos, no conocemos las raíces, y eso a mí me ayuda a ir al texto, increíblemente, ¿no? El latín algo me sirvió. Ayuda. No solo el griego y el hebreo. Pero yo quiero destacar también un aspecto de los israelitas. Los israelitas tenían el deber de viajar a Jerusalén 3 veces al año para las fiestas. Y cuando los niños cumplían 12 años, entonces podían ir con sus padres. Yo me imagino a Jesús desde Nazaret, desde el norte, hasta Jerusalén, varios kilómetros, demoraba más de un día, 2 días, 3 días a veces, y por el camino, ¿qué hacían? Para no aburrirse, utilizaban la pedagogía y la didáctica, iban cantando, cantaban salmos, de esa manera se los grababan y iban aprendiendo. Después que dejaban de cantar, entonces nos faltaba el adulto que iba contando las historias de la Biblia y los niños allí apiñados alrededor de ellos en el camino, escuchando la historia, ¿no es cierto?, bíblica, y esa era una escuela, le podríamos llamar una escuela peripatética, caminando alrededor de, en donde el maestro caminaba y toda su familia en torno a él, caminando y escuchando las historias y cantando. Jesús utilizó ese mismo sistema. Salía a caminar con sus discípulos, les enseñaba, vivía con ellos, dormía con ellos, comía con ellos y aprendían de su maestro las vivencias de la vida. Es como podemos enseñarle a nuestros hijos que tenemos, o a futuro los nietos, ¿no? Los nietos. Cuando son pequeñitos, acerca de astronomía, el nombre de los planetas, las estrellas, las constelaciones, etc. Ellos se lo van a aprender por algún estilo de aprendizaje que inherentemente han desarrollado. Van a aprenderlo. Pero el plasmar eso, yo creo que es, un día uno les dice, hoy vamos a hacer un campamento en el patio de la casa, ¿no? Yo tengo hijos pequeños, eso a ellos les encanta. Y uno hace una fogata y ahí hace los malvaviscos, los marshmallows. Y el contenido, el mensaje, lo aprendido queda plasmado con una vivencia de estar en pleno verano, mirando con todo oscuro alrededor, de acostados boca arriba, mirando las estrellas. Entonces, ese es Orión. Lo mismo que antes había sido estudiado. Yo creo que el ejemplo que usted pone, pastor, de los judíos, de Israel, cómo ellos iban plasmando estas enseñanzas, es el desafío que nosotros tenemos hoy.
para repetirlo a nuestros hijos. O sea, todo lo que nosotros tenemos acá, la primera responsabilidad es nuestra vida devocional, nuestro encuentro con el Señor, pero también compartirlo con nuestros cercanos, nuestros hijos, nuestra familia e incluso con aquellos que necesitan también de salvación. Ahora, pastor, lo interesante de toda esta didáctica que se nos plantea, porque en el fondo eso es una didáctica, ¿cierto?, para nuestra vida, es cuál es el objetivo fundamental de todo esto. ¿Por qué memorizar? ¿Por qué cantar para poder memorizar la palabra de Dios? Claramente el salmista es muy claro en Salmo 119:11, cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, finalmente todo esto, ¿cierto?, de memorizar, de aprender, de profundizar en la palabra de Dios tiene eso, el poder hacer la voluntad de Dios, no pecar, ¿cierto?, contra Dios. Y también un sentido de bendición, porque Pablo a Efesios le decía: anímense, decía, unos a otros con salmos y canto. Porque Dios sabe que estamos pasando por luchas, dificultades. ¿Y qué mejor manera de enfrentarnos que es a través de esto? Así es, Carol, tienes toda la razón y queremos dejar en ti el privilegio de hacer el último llamado, invitación de esta temporada con la temática maravillosa de la palabra de Dios a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo en esta hora. Apreciados amigos, ha llegado el momento de decidir. Porque el poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida es una decisión. Y tal vez durante muchos años tú has estudiado, has ido creciendo en este conocimiento, pero todavía hay algo que falta. Todavía hay algo que tú no decides en tu vida con respecto a los principios que Dios te ha entregado. Ahora es el momento. El Señor habla nuestra vida, nos entrega esas oportunidades. Lo más maravilloso para nosotros como cristianos es hacer la voluntad de Dios. A pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, pero confiando en la promesa y en la esperanza que Él nos entrega. Así que ahora es el momento de elegir. Si todavía hay algo allí que irrumpe en tu vida, es momento de clamar más por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esa obra maravillosa en nuestra vida de transformación. Y lo más importante, apreciado amigo, recuerda pasar tiempo con Jesús. Jesús quiere entregarte todo lo necesario, quiere consolarte en los momentos más tristes. Así que no desistas más, es ahora el momento. Te invito a que podamos orar. Amoroso Padre, que estás en los cielos, santo y bendito sea tu nombre para siempre, buen Dios. En estos momentos damos gracias por tu palabra. Damos gracias por la sabiduría, el conocimiento que tú nos otorgas para tomar decisiones. Pedimos, Señor, también que mediante la obra del Espíritu Santo, nuestras vidas sigan siendo transformadas para aquel encuentro por la eternidad. Que en el día a día, Señor, hagamos este tiempo necesario para pasar tiempo junto a ti, que ordenemos las prioridades en nuestra vida y así, lo más importante, seamos fieles colocando en práctica tus mandamientos, tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Carol, por habernos acompañado en este capítulo especial, el último, ¿no?, de esta temporada. Que Dios te bendiga junto a tu familia. Igualmente. Pastor, muchas gracias por habernos acompañado en esta temporada. Sinceramente, muchas bendiciones en su ministerio, su familia, ¿no es cierto?, sus hijos, donde quiera que estén. Muchas gracias. Gracias, Pastor. Y a cada uno de ustedes, amigos, es una despedida de esta temporada. Ha sido una temática maravillosa, pero no se preocupe. Pronto, en el siguiente capítulo, estaremos dando inicio, inaugurando una nueva temporada de lecciones de la Biblia. Por mi parte me despido, pero permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Que Dios te bendiga.